Buenas tardes. La valoración que hace Ciutadans de la comparecencia informal del conseller Puig es que si esta comparecencia tenía como intención eliminar cualquier sombra de duda sobre el operativo y sobre los sucesos acaecidos a raíz del despliegue del operativo el pasado 14 de noviembre, no lo ha conseguido. O sea, si quería eliminar sombras de duda, lo que ha hecho ha sido justamente sembrar de dudas lo sucedido y, sobre todo, y lo que es más preocupante, el funcionamiento interno del Departamento de Interior. Es decir, la comparecencia del día 3 de diciembre del señor Puig evidencia que no controla el Departamento de Interior. Esa es, yo creo que el resumen preocupante de esta sucesión de informaciones, informes, comparecencias, declaraciones que desde el pasado 14 de noviembre se viene sucediendo y que evidencian que hay un problema muy serio en el Departamento de Interior y que Felip Puig no lo controla. Dice Felip Puig que en su comparecencia en la Diputación Permanente, el pasado día 3, no mintió y que no dio información incorrecta. Pues lamento decir que Felip Puig mintió y dio información incorrecta. Y mintió porque afirmó que no se habían producido disparos de proyectiles a menos de 500 metros de donde Esther Quintana perdió su ojo, y resulta que la ampliación del informe que nos ha sido notificado hoy evidencia que sí, y a menos de 100 metros de donde se produjo. Y si eso no es mentir, mentir es no decir la verdad, y uno puede mentir voluntaria o involuntariamente. En ambos casos, cuando uno es responsable de Interior y de despliegue de operativos policiales, es un serio problema. Porque la mentira por omisión o volitiva evidencia un problema. Y ese problema se llama Esther Quintana. Una ciudadana que ha perdido la visión de su ojo, ha perdido su ojo, envuelta en las dudas de un operativo policial. A mí me sigue, y a Ciudadanos nos sorprende, no sé si constatar, pero sí sospechar, de algunas cosas que pasan en Cataluña y en el Departamento que son preocupantes. Cuando el señor Felip Puig vino el día 3 a dar explicaciones de lo sucedido, ¿había hablado con Esther Quintana, el departamento? En el informe que presentó se había tenido en cuenta, se tuvo en cuenta la opinión o el testimonio de Esther Quintana. Porque parece que no. Y parece que no, y me gustaría ser en esto, lo pongo no lo quiero afirmar con rotundidad, pero la propia Esther Quintana dijo en una información publicada el día 3 de diciembre que nadie de la Generalitat había tenido la deferencia de ponerse en contacto con ella. No lo sé. Porque a Ciudadanos lo que nos preocupa es que un ciudadano, no uno, sino ya 7 o 8, sufran daños colaterales por intervenciones policiales. Un daño colateral no es aceptable en una democracia, ni siquiera en el control del orden público, ni siquiera para garantizar el orden público. Porque los dispositivos policiales tienen que estar ajustados y ser proporcionales a la violencia a la cual tienen que hacer frente. Y parece que por las propias informaciones del conseller Puig y de testigos presenciales en la zona, la acción de los Mossos fue desproporcionada. Repito, lo más relevante aquí es saber cómo ha perdido el ojo una conciudadana nuestra. Porque el ojo lo ha perdido. Entonces,
Nos preocupa profundamente el comportamiento de Felip Puig y la búsqueda incesante de excusas y las afirmaciones categóricas donde dice que no ha podido ser debido a un proyectil de goma, una bala de goma, no una pelota. Las pelotas se sirven para jugar. Son balas de goma. O proyectiles de viscoelástica, que son los que lanzan las lanzadoras, las nuevas lanzadoras, únicas en España. No hay ningún cuerpo, salvo en los Mossos, que lo tenga, parece. Porque siempre que han sucedido acontecimientos similares donde ciudadanos han perdido el ojo, han estado por medio proyectiles lanzados, generalmente por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, sin ser Sherlock Holmes, uno puede dudar de la veracidad del informe. Y digo, ¿por qué lo ponemos en duda? Porque alguien mintió en la primera información. Hoy de las cosas interesantes que ha dicho Felip Puig hoy, ninguna esclarecedora, pero sí algunas importantes, es que ha aceptado la dimisión del comisario, el señor Sergi Pla. La pregunta es, ¿por qué? Porque de la información que ha presentado hoy, si realmente no hay nada novedoso, en el sentido que simplemente amplía la información presentada el día 3, porque admite la dimisión del que es nada más ni nada menos que el comisario responsable de los operativos policiales. Comisario General de Recursos Operativos. Porque de lo que explica Felip Puig no se deriva la aceptación de esa dimisión. ¿Por qué la acepta? Porque pasa algo. Y algo muy serio. Que la cadena de mando no funciona. Palabras dichas desde la propia consejería, desde el propio departamento. Y cuando las cadenas de mando no funcionan, la ocultación de información es peligrosa también para la ciudadanía, no solo para la imagen del cuerpo, que por supuesto. Aquí no es una cuestión de contra los Mossos o a favor de los Mossos. Aquí es una cuestión de todos con los Mossos, siempre y cuando su comportamiento sea ejemplar. El de todos y cada uno de sus miembros. Y que no puede haber silencios cómplices de la cadena de mando ante comportamientos que sean inapropiados para la imagen del cuerpo y para la función social que el conjunto de ciudadanos les hemos cedido. Si la cadena de mando no funciona y se oculta información a un consejero, en una circunstancia de un ciudadano gravemente herido, en una situación de huelga y dispositivo policial, podemos dudar perfectamente siempre de la veracidad de los informes. Y eso es muy, muy, muy preocupante. Porque, ¿por qué podemos afirmar que este informe es plenamente veraz? ¿Por qué tenemos que creernos hoy a Felip Puig si el pasado día 3 nos mintió? Y repito, aquí el objetivo es determinar por qué ha perdido su ojo Esther Quintana. Y si hay una responsabilidad de los Mossos d'Esquadra en esta situación. Y cuando uno duda de la cadena de mando y duda de la información que utiliza el consejero para determinar y depurar responsabilidades, estamos en un serio problema. Repito, ¿por qué se aceptó la dimisión del Comisario General de Recursos Operativos sin una información diferente a la presentada el día 3? Diferente, quiero decir, no solo una ampliación, sino diferente. ¿Verdad? ¿Por qué se ocultó desde el Comisario General de Recursos Operativos esta información en su momento en el primer informe que presentó el conseller? Porque eso significa que planea la sospecha de ocultación de información en la cadena de mando. Y repito, y eso es profundamente preocupante. Tampoco ha explicado el conseller hoy la falta de protección de la Jefatura Superior de Policía y que 2 furgonetas ardieran ese mismo día. Se ve que no es relevante que pueda ser atacada o vehículos de la Jefatura Superior de Policía ante la falta de protección de los Mossos d'Esquadra.
Y la pregunta es, ¿por qué ha presentado su dimisión también Felip Puig a Artur Mas? Yo he visto hoy a Felip Puig muy nervioso en la comisión y en la comparecencia. Demasiado nervioso para una persona que siempre es tan categórica en sus afirmaciones y defendiendo, de una forma a veces vehemente, sus convicciones y su labor al frente del departamento. Hay sospechas razonables de que hay ocultación de información y de que aquí ha pasado algo. Y que alguien está tapando algo. Sospechas. Y esas sospechas tienen que ser aclaradas y hoy, repito, Felip Puig, en lugar de eliminar cualquier sombra de duda, las ha amplificado. Tampoco ha contestado Felip Puig a la pregunta si iba a continuar siendo el próximo conseller de Interior. Yo diría que no. Yo creo que es el momento de reflexionar, a raíz de este último y grave suceso, acerca de cuáles son los operativos policiales en Cataluña, de cómo se planifica y se diseña y se organizan los operativos policiales y cuáles son los medios materiales apropiados para que los Mossos d'Esquadra realicen su función. Ciudadanos presentó el pasado 29 de noviembre de 2011 una propuesta de resolución sobre la constitución de una comisión de estudios sobre los dispositivos de seguridad y el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad. 29 de noviembre de 2011. No se consiguió emitir a trámite por la mesa. Hace un año. Ciudadanos volverá a plantear una comisión parlamentaria que estudie y evalúe la planificación, el diseño y la organización de los operativos policiales y los medios materiales con que deben disponer los Mossos para realizar su cometido. Lo que vamos a hacer, no nos vamos a dejar llevar por los titulares de prensa a la hora de decir pelotas de goma sí o pelotas de goma no, o balas de goma sí, balas de goma no. Porque en toda Europa lo tienen muy claro, en la mayoría de Europa, no. La pregunta es, ¿qué planificación y qué diseño de los operativos policiales es aquel que nuestra sociedad puede permitirse y debe permitirse? ¿Y cuáles son los medios humanos y materiales para desempeñar esta función? Por lo tanto, ya anuncio que Ciudadanos volverá a plantear esta comisión parlamentaria para que haga un análisis integral de la situación. El problema de la seguridad pública en Cataluña viene derivado de unos operativos que la realidad ha evidenciado que son incorrectos e inapropiados en numerosas ocasiones. Pero también de la necesidad de controlar y de poder significar aquellas personas dentro de los cuerpos de seguridad que se exceden en sus competencias y que tienen que estar claramente significados y que no podemos permitir comportamientos inapropiados en una democracia. Y eso no tiene nada que ver con combatir contundentemente la violencia callejera, los grupos que aprovechan las manifestaciones para sembrar el caos en nuestras calles, ni poner en cuestión el papel de los Mossos de cualquier cuerpo y fuerza de seguridad para combatir adecuadamente esas prácticas. Pero esto es una democracia y aquí no hay espacios de impunidad para nadie. Y los responsables políticos tienen que ser responsables políticos, que den respuesta y asuman responsabilidades. Y Felip Puig no lo ha hecho. Sistemáticamente ha buscado coartadas para eludir la responsabilidad del control de operativos policiales que, desgraciadamente, de una forma recurrente, se le van de las manos. Porque yo creo, y Ciudadanos cree, que Felip Puig no controla el Departamento de Interior. Y como no lo controla, esperemos que el próximo presidente de la Generalitat no nombre de nuevo a Felip Puig como responsable de Interior en el próximo gobierno. No sé si Felip Puig ha buscado una cabeza de turco aceptando la dimisión del comisario.
aquí el verdadero responsable de lo que ha sucedido tiene un nombre y un apellido, que se llama Felip Puig. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Un incís només, amb el tema d'aquesta comissió que volen impulsar la propera legislatura, m'agradaria saber quina incidència hi volen donar amb el tema de les pilotes de goma, si ho volen centrar específicament o no, vol que sigui més genèric. Específicamente no. Yo ahí comparto la opinión del conseller en que el problema de las pelotas de goma son un instrumento de una forma determinada de control de situaciones de violencia callejera. Y pueden ser utilizadas o no. En la mayoría de los países europeos no se utilizan. Pero si no queremos que se utilicen, no basta con decir no se utilicen. Hay que ser un poco serio y reflexivo a la hora de hacer propuestas. O sea, no basta con decir no se utilicen balas de goma. Hay que explicar cómo vamos a diseñar los operativos para que cuando nuestras fuerzas de seguridad tengan que hacer frente a determinadas amenazas o violencia en la calle, tengan los medios adecuados para hacerlo. O el número de agentes, o en otro tipo de instrumentos, como las lanzaderas, que también lanzan proyectiles, pero de otro tipo. Si hay que volver a incorporar los cañones de goma o no, de goma de agua o no. Es decir, hay que hacer un diseño, una planificación. ¿Qué modelo de control de la violencia callejera queremos? Y si lo podemos pagar, ¿y cómo lo diseñamos? Pero no basta con decir no. Claro, sería muy fácil para los ciudadanos decir no. Si usted me dice hay que aplicar una moratoria, yo digo, cuidado, porque tenemos que dar una alternativa al control. Según Felip Puig, las balas de goma se utilizan de una forma muy residual. Muy residual. Pero en ocasiones dice que son necesarias porque no hay alternativa. Bueno, pues antes de eliminar las balas de goma, yo le repito, he empezado la intervención diciendo que a ciudadanos lo que le preocupa es que haya ciudadanos que sean lesionados por acciones policiales. Esa es la máxima preocupación que tiene Ciudadanos, porque no nos lo podemos permitir una democracia. ¿Bien? Pero tenemos que ser responsables y decir, ¿podemos sentarnos y definir cuáles deben ser los protocolos, los medios humanos y materiales para hacer frente a las amenazas ante una situación de descontrol en ocasiones, cuando hay manifestaciones, instrumentalizado por grupúsculos de extremistas que hacen de la violencia una forma de sembrar caos en la ciudad? Bueno, pues eso tiene que estar encima de la mesa. Y tenemos que poderles decir a nuestros policías, háganlo así. Por lo tanto, no queremos solo que se hable de las balas de goma. Queremos que se hable de los dispositivos. Queremos que se hable de si es proporcional la violencia que se utiliza. Queremos que se hable si el número de agentes para controlar ese tipo de manifestaciones es el adecuado. Yo veo, y todos vemos en ocasiones, en Francia o en Alemania, o en Inglaterra, o en Reino Unido, donde se gana casi por goleada. Hay más policías que manifestantes. ¿Verdad? Bueno, pues estudiémoslo, diseñémoslo, acordémoslo y después supervisémoslo, con el objetivo de garantizar la seguridad e impedir daños colaterales a ciudadanos. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos que tener todos. Yo espero que se sumen el resto de fuerzas políticas, porque yo creo que es una reflexión que es apartidista. Es una solución técnica, que puede ser ideológica. Hay gente que ha hecho del control de la calle. Nosotros a Felip Puig le habíamos dicho que parecía Fraga, que decía la calle es mía. Y parecía que le gustaba este tipo de operativos de presencia firme y contundente de la policía. Parecía que le gustaba. Lo que pasa es que estas cosas al final se te giran en contra, cuando pasan cosas serias. Y hay ciudadanos que sufren daño físico. Por lo tanto, una policía democrática al servicio de los ciudadanos, como la tenemos, con los operativos diseñados adecuadamente y con los medios humanos y materiales adecuados. Yo quiero recordarle también a Felip Puig que a lo mejor antes de poner giroscopios en las balas para saber hacia dónde van, le podía dotar a los Mossos de Escuadra de chalecos antibalas ligeros para que no los maten, por ejemplo. Cosa que se aprobó en el Parlamento y nunca ha tenido dinero suficiente como para comprar chalecos antibalas ligeros para que no sufran daño físico los Mossos, que también hay que pensar en los Mossos de vez en cuando, no solo en los titulares de los medios de comunicación. ¿Una pregunta más? ¿No? Muchas gracias.